En el mundo existen lugares tan interesantes como lo son extraños. Lugares donde la calma se transforma en una inquietud. Una de las características de estos lugares es que usualmente en ellos la realidad se siente frágil. Como si algo invisible estuviera siempre observando. Estos lugares son famosos por un sinfín de razones, como por ejemplo, el tiempo parece detenerse, los aparatos dejan de funcionar y usualmente las historias que ocurren allí son imposibles de explicar. Las personas que viven cerca de dichos lugares usualmente dicen lo mismo cada que alguien le pregunta sobre ellos. Solamente no te acerques demasiado. Relatos de luces que aparecen de la nada, sonidos que no tienen origen y objetos que parecen moverse por voluntad propia. Aunque para muchos de estos se han intentado dar explicaciones, la ciencia no siempre encuentra respuestas claras. Hay incluso quienes creen que estos lugares guardan algo más, algo que no pertenece a este mundo. El día de hoy nos adentraremos a múltiples lugares del mundo que son hogar de hechos inexplicables. No son solamente lugares de interés o puntos en el mapa, son zonas vivas que contienen múltiples anomalías que al día de hoy la ciencia no ha podido explicar. ¿Qué es lo que realmente sucede allí? ¿Será que son lugares donde la ciencia actúa de manera diferente? ¿O será que son pruebas de cosas mucho más profundas y desconocidas? El día de hoy estaremos hablando de lugares que desafían la realidad. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Número 1. La zona del silencio. Ubicada entre los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, la zona del silencio es protagonista de numerosas leyendas que narran fenómenos inexplicables. Se dice que en esta región, las ondas de radio y las señales de televisión dejan de funcionar sin razón aparente. Es por eso que se le llama zona de silencio, un lugar donde la comunicación es imposible. Además de esto, existen relatos de luces misteriosas que atraviesan el cielo en la noche y de encuentros con seres de apariencia humana, pero con características inusuales, como por ejemplo una estatura superior a la media y ojos luminosos. Algunos locales afirman haber visto objetos voladores no identificados y haber encontrado restos de meteoritos, lo que ha llevado a especulaciones sobre la atracción magnética de la zona. Estas historias han alimentado la creencia de que la zona del silencio es un lugar donde las leyes de la física se alteran y donde lo sobrenatural se manifiesta con frecuencia. Como tal, la zona del silencio ha existido durante toda la vida, pero ¿por qué la notamos o qué fue lo que la trajo al público? La atención científica a la zona del silencio comenzó alrededor de 1970, cuando un misil estadounidense llamado el Athena perdió el control y cayó en este lugar. Una vez que el gobierno estadounidense fue a recuperar su misil, se dieron cuenta de que las comunicaciones estaban empezando a fallar, como por ejemplo las radios que presentaban errores que los ingenieros de la operación no podían explicar. Este incidente fue el que hizo que múltiples personas se interesaran por lo que pasaba dentro de la zona del silencio. Algunos científicos teorizaban que la falla en radios y todos los dispositivos electrónicos en esta área se debía a la alta concentración de minerales magnéticos en el suelo. Pero a pesar del esfuerzo de múltiples investigadores, aún no se da una teoría factible o mínimo aceptada sobre el fenómeno que transcurre en esta zona. Pero ¿qué hay de lo paranormal? Si dejáramos de lado un poco el lado científico, ¿cuál sería una explicación oculta o esotérica de lo que está sucediendo?
Una de las teorías más habladas por los locales que habitan cerca de la zona del silencio es la de encuentros con aliens. Se dice que esta zona es un punto de contacto con civilizaciones alienígenas. Las teorías son múltiples. Unos son tan simples como que la zona es simplemente un lugar frecuente para extraterrestres. Una especie de carretera que ellos frecuentúan para entrar a nuestro planeta. Pero existen otras teorías que van mucho más allá, diciendo que la zona del silencio es un portal interdimensional o un área donde las leyes de la física se alteran, permitiendo la manifestación de fenómenos sobrenaturales, como la llegada de aliens. Hay personas, por otro lado, que creen que la zona del silencio es un vórtice energético, uno donde convergen fuerzas cósmicas y terrestres, creando un espacio propicio para experiencias místicas y contactos con otras dimensiones. Existen practicantes espirituales que visitan la zona para meditar y tratar de conectarse con estas energías. Ellos creen que el lugar facilita la apertura de la conciencia y la percepción de las distintas realidades que existen. Sin embargo, como la mayoría de las cosas que vamos a hablar el día de hoy en este video, estas creencias son subjetivas y no cuentan con evidencia científica que las respalde. Independientemente de lo que crean, lo que pasa dentro de la zona del silencio no es una teoría o es una creencia, es un hecho. Los electrónicos como los radios dejan de funcionar dentro de esta área. Lo que tenemos frente a nosotros es un misterio, uno que la ciencia ha fallado en responder. Entonces aquí la pregunta no es si lo que pasa dentro de la zona del silencio es verdad o no. Eso está comprobado. La verdadera pregunta es ¿por qué pasa? Isla Hashima, también conocida como Gunkanjima o Isla Acorazado. Debido a su apariencia desde la distancia, Hashima es objeto de numerosas leyendas que narran eventos sobrenaturales. Se dice que, tras su abandono en 1974, la isla quedó habitada por los espíritus de los mineros que fallecieron en accidentes laborales o debido a las duras condiciones de vida. Visitantes y pescadores locales han reportado escuchar sonidos inexplicables como el eco de herramientas mineras, voces susurrantes y pasos en los edificios en ruinas. Algunos, incluso, afirman haber visto figuras fantasmales de antiguos residentes deambulando por los pasillos. Estas historias han alimentado la percepción de Hashima como una isla fantasma, un lugar donde el pasado sigue vivo de manera inquietante. La isla Hashima está situada a unos 15 kilómetros de Nagasaki. Fue comprada por la marca Mitsubishi en 1890 con la intención de explotar una mina de carbón submarino descubierta en 1887. Para albergar a los trabajadores y a sus familias se construyeron edificios de hormigón con múltiples pisos. Y esto fue lo que la convirtió en una de las primeras comunidades de este estilo en todo Japón. En su momento más grande, alrededor de 1959, la isla albergaba a un total de 5.000 personas. Todo esto en una diminuta superficie de alrededor de 0.063 kilómetros cuadrados, lo cual la terminó convirtiendo en uno de los lugares con mayor densidad de población en el mundo. La isla contaba con escuelas, hospitales y distintos locales que ayudaban a toda la población a existir. Sin embargo, con el declive del carbón en 1960 y con el petróleo convirtiéndose en la fuente de energía principal alrededor de 1974, la isla cerró. Y hasta el día de hoy, Hashima permanece abandonada. Lo único que queda en la isla son los edificios abandonados, contándonos la historia de lo que una vez fue. Pero, ¿qué es lo que mete a Hashima dentro de esta lista de lugares que desafían la realidad? Dejando de lado su curiosa apariencia, Hashima es un testimonio de condiciones de vida extremas. Fue hogar de múltiples personas que fueron forzadas a vivir ahí, mineros que murieron en condiciones brutales,
Es por eso que muchos visitantes reportan sentir una presencia pesada y sofocante, como si el sufrimiento de esas vidas aún impregnara el lugar. Las historias de fantasmas y energía residual han rodeado a Hashima durante décadas. Se dice que algunos visitantes han escuchado voces o pasos, mientras que otros sienten una presencia invisible observándoles. Aunque esto podría explicarse psicológicamente, se refuerza la idea de que Kashima no es un lugar común. Sus edificios de hormigón, que fueron algunos de los primeros construidos en Japón, que esté rodeada por el océano, y que para la isla el tiempo se detuvo en 1974, son solamente cosas que amplifican la energía residual y carga que ésta tiene, convirtiéndola en un excelente lugar para avistamientos paranormales y fenómenos inexplicables. Muchos de ustedes conocen el término egregor, pero para los que no sepan, un egregor es simplemente una creación del subconsciente colectivo. Si muchas personas creen en algo, se crea un egregor que se alimenta de esas creencias. Si alguien llega y te dice que tu casa está embrujada y toda tu familia lo llega a creer, de pronto, bajar o estar solo en la noche se convierten en tareas complicadas que nos pueden llegar incluso a aterrar. Esto es el resultado de que las creencias colectivas de tu familia crearon un egregor que se está alimentando de la misma energía que lo creó, en este caso, miedo. Es por eso que para mí, la teoría más factible es que toda la isla Hashima se haya convertido en un egregor gigante que se alimenta del miedo que ésta recibe día tras día. Pero si tuviéramos que apuntar a una teoría psicológica o científica, me iría más por el lado de que tiene un aspecto bastante distinto e incluso podría atreverme a decir aterrador. El concepto de una isla tan pequeña que esté rodeada de murallas y edificios abandonados parece sacado de una novela de terror. Agrégale a esta una historia tan triste como mineros sobreexplotados que murieron trabajando, una población que era mucho más grande de lo que debía ser, y la depresión que es que tu única fuente de ingresos sea reemplazada por algo nuevo. En lo personal creo que todo esto en conjunto hace que cuando alguien ingrese a la isla solo pueda pensar en todo lo negativo que existe. Súmala a eso su extraña apariencia y tienes un lugar que desafiaría la mente de cualquiera. Número 3. Skinwalker Ranch. Ubicado en el condado de Unita, Utah, el Skinwalker Ranch, también conocido como el Rancho Sherman, es célebre por relatos de fenómenos paranormales y avistamientos de ovnis. Según la tradición navajo, los Skinwalkers son brujos capaces de transformarse en animales para causar daño. Se dice que el rancho está maldito por estos seres, lo que ha resultado en mutilaciones de ganado, avistamientos de criaturas extrañas y luces inexplicables en el cielo. Los pueblos indígenas locales, como los Ute, evitan la zona, creyendo que es un terreno habitado por fuerzas malignas. En 1994, la familia Sherman compró el terreno con la intención de hacer una granja, pero con el poco tiempo de haberse instalado en esta zona, empezaron a pasar fenómenos inexplicables como por ejemplo mutilaciones y desapariciones de animales, avistamientos de ovnis e incluso encuentros con criaturas muy extrañas que se decía que acechaban la granja. Debido al estrés que le causaba la propiedad, solamente 2 años tras su llegada, esta fue vendida. Debido al estrés que causaba vivir en esta zona, tan solo 2 años después de que fue comprada, en 1996, esta fue desalojada por los Sherman y después vendida. La zona fue utilizada para construir el Instituto Nacional para el Descubrimiento de Ciencias. Eso también fue con la intención de investigar los fenómenos que ocurrían allí. Y a pesar de los múltiples estudios que se realizaron, no se encontró ninguna prueba contundente que explicara lo que ocurría en el rancho Sherman. En el 2016, Brandon Fugal adquirió el rancho y siguió con las investigaciones que hasta el día de hoy se pueden encontrar en múltiples series de televisión. Pero ¿qué es lo que realmente sucede en el rancho Sherman? Algunos científicos sugieren que los fenómenos pueden deberse a ilusiones ópticas, efectos atmosféricos o actividades humanas malinterpretadas.
Asimismo, la región es rica en minerales, lo cual podría causar anomalías electromagnéticas que afectan equipos y percepciones humanas. Por otro lado, hay otras personas que especulan que el rancho es un portal entre dimensiones, lo cual explicaría la diversidad de fenómenos reportados, desde avistamientos de ovnis hasta criaturas aterradoras. Algunos creen que entidades extraterrestres pueden utilizar la zona para distintos experimentos. Desde una perspectiva esotérica, el rancho puede ser hogar a una comunidad de skinwalkers que, como fue mencionado anteriormente, son brujos que tienen la habilidad de convertirse en animales, todo esto con la intención de hacer daño. Se dice que los skinwalkers nunca dejan escenas del crimen limpias. Ellos disfrutan de mutilar, despedazar y aniquilar a cualquier humano que se les pueda poner enfrente. Y a las pobres personas que tienen la dicha de encontrarse con un skinwalker y sobrevivir para contarlo, se dice que éstas quedan malditas y que si no acuden con un chamán que les purgue la energía, estos empezarán a darse cuenta de que el skinwalker los puede rastrear, no necesariamente al rancho, sino hasta sus hogares. En algún momento, cuando menos se le espere, atacará, una vez más, dejando una horrible escena del crimen. Se dice que el día de hoy tú puedes ir al rancho Sherman y documentar tu propia experiencia para ver si encuentras algún skinwalker, y las historias que han contado del lugar son excepcionalmente aterradoras. Después de explorar estos misterios, una sensación persiste. Algo en estos lugares no encaja con el resto del mundo que conocemos. Cada uno de ellos desafía las leyes de la naturaleza e incluso nuestra percepción de lo que es real de distintas maneras. A lo largo del tiempo han sido fuente de leyendas, investigaciones y teorías que buscan explicar lo inexplicable. Pero a el día de hoy parece que aún nos faltan piezas para descubrir lo que el misterio de estos lugares esconde. Quizás nunca sabremos con certeza qué es lo que ocurre en estas zonas. Tal vez simplemente son anomalías naturales que todavía no comprendemos del todo. O quizá es algo más profundo, algo que no pertenece a nuestro mundo, pero se cruza con él de formas que apenas alcanzamos a ver. Lo que está claro es que todos y cada uno de estos lugares son lugares que desafían nuestra realidad. No importa si las historias que se cuentan son verdad, exageración o pura imaginación, porque su impacto es real. Nos obliga a mirar más allá de lo que creemos conocer, a cuestionar nuestras creencias y a abrir la puerta a la posibilidad de que el universo es mucho más extraño de lo que podemos comprender. Tanto escépticos como creyentes en lo paranormal, ninguno de nosotros conoce la respuesta. Y quizá eso es lo que más asusta a todos, que estos lugares nos recuerdan que, por mucho que creamos que entendemos el mundo, siempre habrá algo que se escapa de nuestra comprensión. Así que, aunque el misterio permanezca, una cosa es indudable: estos lugares no solo rompen la realidad, sino que nos desafían, nos inquietan y a algunos cuantos incluso nos fascinan, porque en el fondo nos muestran un vistazo a un mundo que no entendemos y que quizás nunca vayamos a entender. ¿Ustedes qué piensan de los lugares que les acabo de mencionar? Así como estos 3 lugares que les acabo de mencionar, existen muchos, como por ejemplo el lago Anjikuni en Canadá o los círculos de hadas en Namibia. Seamos escépticos o creyentes, cada uno de estos lugares desafía nuestras creencias de alguna manera. ¿Ustedes creen que son simplemente distintos efectos científicos o de la física que aún no logramos comprender? ¿O creen que algo más se oculta? Tal vez no necesariamente los ovnis o los aliens, sino que estos lugares son vórtices de energía, lugares donde los planos se unen, lugares donde los fenómenos aparecen.
Si me permiten decirlo como gran creyente de lo esotérico y oculto que soy, para mí estos lugares son simplemente centros de energía donde humanos y entidades de otros planos pueden convivir. Me encantaría tratar de visitar alguno de ellos y tal vez encontrar algo que sustente mi teoría. Pero aquí es donde yo les pregunto, ¿a ustedes les gustaría visitar alguno de estos lugares? O si ya lo han hecho, por favor, los invito a los comentarios a que me cuenten su experiencia. Asimismo, si no lo han hecho, les agradecería bastante que le dieran me gusta a este video y que lo compartieran con alguien a quien le pueda interesar el tema. También, si no lo han hecho, suscríbanse, ya que estamos tratando de llegar a los 100k para inicios del siguiente año o quién sabe, incluso finales de este. Independientemente de lo que pase, ha sido un gran año para Patos Potions y les agradezco a todos y cada uno de ustedes que estén presentes el día de hoy. Sin nada más que decir, me retiro, no sin antes agradecerles que se hayan quedado hasta el final y nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Hasta la próxima y chao chao.